Eh, Muy, muy buenos días, yo soy el pastor Luis Ramón Ocaña Jiménez de la Iglesia Unidad Cristiana Adonai y estamos en el bellísimo puerto de Veracruz, aquí en nuestro país que es México. Y desde aquí les enviamos un gran abrazo lleno de bendiciones para usted y para su familia. Y estamos verdaderamente muy contentos porque estamos celebrando 22 años de que estamos trabajando ya Comunidad Cristiana Adonai. Hace 22 años empezamos precisamente también en un domingo de Ramos, como se conoce la Semana Santa. Y bueno, la entrada triunfal fue verdaderamente triunfal. Todo lo que hace las entradas de Jesús son entradas triunfales porque Él es triunfador, Él es vencedor, en Él siempre tenemos la victoria. Entonces, por eso, esa entrada triunfal se sigue repitiendo y hoy no es la excepción. Hoy también tenemos una entrada triunfal de parte de Jesús a nuestros corazones y va a hablar muy claramente a nosotros, es para todos, incluyendo los invitados, así que no se van a hacer un lado, es para todos, para que puedan apreciar cuánto nos ama Dios, cuánto está pendiente Dios de todos y cada uno de nosotros. Así que vamos a empezar. Y sabemos que, bueno, nuestro nombre, Unidad Cristiana Adonai, y vamos a ver por qué nos llamamos Unidad Cristiana Adonai. Una vez más, y para quienes no han escuchado esto, cómo Dios, verdaderamente me maravillo cada vez que veo la obra de Dios y cómo la va estructurando, cómo la va él construyendo sin uno entender o sin uno saber por lógica cómo lo está haciendo, pero sí lo está haciendo. Y eso es lo que a través de 22 años nos hemos podido constatar. Así que Unidad Cristiana Donai, hoy 22 de marzo del 2024, estamos cumpliendo nuestro 22 aniversario. Y precisamente estamos en una semana también muy importante para todo el mundo cristiano, para toda la iglesia de Cristo. Sabemos que en estos días es la famosa Semana Santa, así se le denomina, es la última semana de Dios como hombre aquí en la tierra, ya en su recta final para poder cumplir el propósito de su Padre para toda la humanidad. Es tremendamente maravilloso y tenemos que apreciarlo y valorarlo porque es un antes y un después de Cristo a partir de aquí. Es un antes de Cristo cuando todo el mundo estaba destituido de la gloria de Dios, no había justo ni a un uno, nuestro destino era terriblemente malo, pero después de Cristo todo cambió, para que podamos decir, de modo que si estás en Cristo, nueva criatura eres, todas las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas cosas nuevas, según de Corintios 5:17, y eso nos lleva precisamente al pensamiento de Cristo que tiene para nosotros, en el cual va incluido el deseo, la voluntad de Dios para toda la raza humana, para toda la naturaleza humana. Así que bueno, eh, vamos a ver brevemente el texto, vamos a recordar lo que dice el texto, vamos a recordar lo que sucedió hace un poco más de 2000 años y nos vamos a adentrar en lo que nos dice hoy el Espíritu Santo a nuestras vidas. Porque esa es la idea. La idea no nada más es repetir y recordar, sucedió, eso ya sucedió hace 2000 años. Pero lo que nos interesa es qué está sucediendo hoy en nuestras vidas y qué va a suceder después de hoy en nuestras vidas. Creo que a todos, para todos es de gran interés el poder conocer de parte de Dios todo ese conocimiento que debemos de tener para el día a día de cada uno de nosotros. En Mateo, en el capítulo 21, en el versículo 10, dice, cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron, se asombraron, se escandalizaron. Imagínense, había gente de muchas partes, de otros países, estaban celebrando, se reunían ahí para celebrar la Pascua, para celebrar el Pesha, que es la palabra hebrea, el pasar, quiere decir pasar. Y celebraban un gran acontecimiento para el pueblo judío, lo que había sucedido en los tiempos de Moisés y de la mano de Moisés, como fueron
libertados o liberados del imperio de Egipto, en el cual estuvieron 430 años esclavizados, pero vino el Señor y de la mano de Moisés los sacó de ahí para librar al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel. Y a partir de ahí el Señor eh, les dijo que tenían que hacer una festividad, una celebración para que recordaran lo que había sucedido en ese momento y por todos los años después. Eso fue antes de Cristo. Después de Cristo, esto se modifica para toda la iglesia cristiana, como lo estamos viviendo y como lo dice la palabra de Dios. Dice que entonces se conmocionaron y decían, fíjense lo que decían, estaba toda la gente ahí, estaba entrando Jesús, era la entrada triunfal, y como dice en el Evangelio de Juan, tiraban no solamente mantos, sino tiraban, ¿cómo se llama? Palmeras, ¿no? Palmas, pero ramas de palmera, y eso significaba estar honrando a una persona, era darle un nivel de rey. Entonces reconocían esa persona que estaba entrando y reconocían que se llamaba Jesús, reconocían que tenía un alto grado de calidad de vida, pero muchos decían, ¿quién es este? ¿Quién es este que está entrando? Y el día de hoy, esa pregunta se sigue haciendo. ¿Quién es Jesús? Y por eso ahí en esa pregunta eh, tenemos que meditar un poco, tenemos que detenernos a meditar en esa pregunta, porque la respuesta le corresponde a la iglesia en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que dar la respuesta de quién es Jesús. No dar un conocimiento bíblico, no dar un conocimiento nada más teórico, no nada más de lo que nos acordamos o nos dijeron, sino quién es Jesús. No es un concepto, no es algo material, no es algo esotérico, no es algo que no es palpable, que no puedas tener una evidencia de él, porque Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios. Así que nosotros tenemos que dar una respuesta en cuanto a quién es Jesús, quién es el que está entrando hoy en tu vida. ¿Quién es el que está entrando en tu corazón? ¿Quién es el que entró en tu corazón hace no sé cuánto tiempo? ¿Quién es el que está ahí? Ahora la pregunta es, hoy y el resto de tu vida, ¿le vas a seguir dando una entrada así como Él se lo merece para que sea una entrada gloriosa, una entrada maravillosa, victoriosa de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores? Pues eso es lo que tenemos que contestar el día de hoy. Así que ellos se preguntaban, ¿quién es este? Y esa es la pregunta para todos nosotros. Y de versículo 11 dice, la multitud decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Decían, es un profeta, mas no lo reconocían como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. No lo conocían, no sabían quién es. Al día de hoy, todavía muchas personas siguen preguntando quién es Jesús. Es un maestro, es un hombre bueno que estuvo aquí en la tierra, es alguien que enseñó bonitas cosas. ¿Quién es Jesús? Y nosotros tenemos que responder esa pregunta. ¿Quién es Jesús y cómo es Jesús? Y a través del tiempo es como el Señor ha trabajado en cada uno de nosotros para lograr ese objetivo con el cual ese es el nombre que nosotros tenemos, la unidad en su iglesia. Trabajar en unidad en su iglesia. Y tenemos que entender algo muy básico acerca de la unidad. En Juan 17, en el versículo 21, dice el Señor, estaba hablando Jesús, se está casi despidiendo. Es el momento de la famosa última cena, del capítulo 13 al 17 de Juan. El Señor describe todos los acontecimientos que sucedieron durante esa cena, por si no estaban enterados, no nada más fue la cena, cené y me voy. Hubo muchísima enseñanza de parte de Jesús, empezando por su enseñanza de la humildad del Hijo de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, cómo estaba dando ejemplo de lo que quería de cada uno de nosotros. Y entonces llega al momento de su despedida, se despide del Padre y le dice, lo que tú me diste a hacer, ya lo hice. Y empieza a orar y empieza a pedir por sus discípulos y empieza a pedir por algo tan importante para nosotros como es este. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, o sea, su iglesia, sean uno en nosotros, para que el mundo crea, repito, para que el mundo crea que tú me enviaste.
punto importante para la iglesia cristiana en general. Tenemos que entender y tenemos que vivir la unidad en la iglesia, porque lo dice el Señor. Si ustedes hacen esto, el mundo va a creer. Tan sencillo como eso. Así que sigue diciendo el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. No es un esfuerzo natural. No es porque conozcas mucho de la Biblia, no es porque seas muy guapo, no es porque seas muy buena onda, no es porque tengas mucho carisma, no es porque le caes bien a todos, no. Es una obra divina, porque nos está diciendo Jesús, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, como nosotros somos uno. Imposible pensar entre tantas diferencias que tenemos que logremos ponernos de acuerdo, que logremos ponernos de acuerdo para un objetivo, que trabajemos en un común acuerdo. Solamente algo divino, sobrenatural puede lograrlo esto y eso es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque si somos más de 8.000 millones de habitantes en este mundo, hay más de 7.000 lenguas, de 7.000 idiomas en este mundo, imagínense, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cuándo podemos ver esa unidad? En lo natural jamás, pero en Dios sí lo podemos, por cualquiera. Al que cree, todo le es posible y nosotros hemos creído en el Señor. Así que dice el versículo 23, que es el versículo que Dios tocó en mi vida para que nosotros pudiésemos empezar, mi esposa y yo, la familia, empezar esta obra en este mundo. Este versículo es el que llamó más mi atención. De aquí parte Unidad Cristiana Donai. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Se da cuenta de la gran confianza que el Señor está depositando en cada uno de nosotros? ¿Se da cuenta de lo que nos está diciendo Comunidad Cristiana Donay y en general a toda la iglesia en Cristo? Está diciendo, mira papá, pues, yo estoy contigo y estamos en Él con la idea de que sean perfectos en unidad. Si son perfectos en unidad, si van entendiendo y trabajando por la unidad en Cristo, entonces puedo decir, el mundo va a conocer de mí. Decimos amén. No es por un esfuerzo humano, no es porque estemos haciendo mucha actividad, porque una cosa es hacer las cosas de Dios y otra cosa es amar a Dios. Amar las cosas de Dios y otra cosa es amar a Dios. No es activismo religioso, no es a través de muchas tareas que nos impongamos, es entender un principio básico. El que hace toda la obra se llama Jesús. Y aquí lo hace a través de su Espíritu Santo. Denle una ofrenda de palmas a Él. Gracias, Señor. Él es maravilloso. Así que bueno, noticia. Y esto me lo enseñó nuestro mentor, el doctor Bux. Una vez se preguntó a varios pastores, ¿alguien ha orado por la unidad? A todos. Dice, les doy una noticia. La unidad ya existe. Entonces se quedaron con cara de, ¿cómo que no? Ya existe esta unidad. La unidad ya existe. Lo que debemos aprender es cómo operarla. A ver, un ejemplo sencillo. Vete a ti mismo. Véanse a sí mismo. ¿Sí? ¿Ya vieron que tienen cabeza? ¿Sí? ¿Están escuchando qué piensan? Eso es un milagro. ¿Verdad? ¿Están viendo que tienen dos manos? Creo que todos están completos aquí. ¿Tienen piernas? ¿Tienen pies? ¿Sí? Entonces, pregunta sencilla. Cuando tú te levantas, oras por la unidad de tu cuerpo, pues dices, no, porque aquí está mi cabeza. De repente la traemos quién sabe por dónde, pero aquí está. Y aquí está mi brazo. Y aquí está. Entonces la unidad aquí está. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es saber cómo opera nuestro cuerpo. Cómo opera nuestro cuerpo. Y si hablamos de la iglesia, la unidad ya está. Porque todos estamos unidos en Cristo Jesús. Ya está. La cuestión es cómo echar a andar esa unidad. Cómo producir a través de esa unidad que es el cuerpo de Cristo. Decimos amén.
Y entonces vamos entendiendo de parte de Dios por dónde tenemos que ir y no nos distraemos en rollos bíblicos, no nos distraemos en tareas de no sé qué, no nos distraemos en un activismo religioso, sino que nuestra mente está centrado en la verdad y la verdad nos hace libre de todo engaño, de toda mentira, de toda distracción. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a ver por eso, como Unidad Cristiana Donai, el Señor nos dio una misión basada en la unidad. La misión, ¿cuál es? Sencillito, fortalecer familias en comunión con Cristo. Estamos trabajando para las familias, para que se fortalezcan, para que fortalezcan esa unidad en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la visión? ¿Qué es lo que queremos ver en esas familias? Que estén amando a Dios y que estén amando a nuestro prójimo, que se estén amando unos a otros. ¿Decimos amén? Porque si hay un desafío en cada familia, es que nos llevemos bien, que nos amemos, que nos hablemos, que nos pongamos de acuerdo, que los matrimonios se pongan de acuerdo, que los papás con los hijos se pongan de acuerdo. Eso es un desafío, porque la familia ya está. Dices, bueno, ya aquí somos el hombre, la mujer, el esposo, la esposa. Ya, ¿ya está la unidad? Sí, ya está. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cuántos nos casamos y no sabíamos a qué jugábamos? ¿Sí? Creíamos que era juntitis, nos creímos los cuentos de Disney y fueron felices por toda la vida, pero no nos enteramos que hay que prepararse para saber cómo funciona esa unidad llamada matrimonio y después esa unidad llamada familia con los hijos. Decimos amén. En la iglesia necesitamos conocer cómo operar esa unidad, cómo hacerla productiva, ¿sí? Y si alguien me ayuda acá con el niño, porque está distrayendo mucho. Los objetivos entonces, los objetivos son unidad operando en la familia. Recuerda, tu familia es tu primera iglesia, no es aquí. Si vas a ser un ministro, si ya eres un líder, tienes que conocer bien el orden de parte de Dios. Lo mejor es estar en el orden de Dios, porque el orden de Dios es perfecto. Si tú te distraes operando más en lo que es la segunda iglesia, rompes el orden. Y entonces por eso vemos muchos ministros desgastándose, muchos líderes desgastándose, perdiendo la familia, porque no entendieron que la primera iglesia es tu familia. La segunda iglesia es aquí. Por eso es tan importante operar bien en casa para que vengas aquí a bendecir a los demás. No es al revés, no es al revés, es en casa. No lo digo yo, lo dice el Señor. Desde casa tenemos que tener una relación con Dios, aprender de Dios, aplicar la palabra de Dios para formar familias en Cristo Jesús. De ahí vendrá una excelente sociedad, sociedad en la iglesia, sociedad donde trabajas, sociedad en la escuela, donde quiera que te pares. ¿Por qué? Porque estás entendiendo el orden de Dios y estás haciendo funcionar la unidad. Entonces, nuestra programación de fe, que decimos siempre al final de nuestros servicios, es en Cristo, con Cristo y Cristo en nosotros. Y eso es lo que formamos Unidad Cristiana Donai. Tenemos nuestra palabra y ahorita vamos a ver el fundamento bíblico para que ustedes tengan ya todo el contexto de quiénes somos y cómo operamos. De tal manera que vamos a trabajar en la unidad de la iglesia. ¿Decimos amén? Y vamos a aprender de la primera iglesia. Esa primera iglesia tenemos que aprenderle mucho por el resultado que tuvo. Primera intervención de la iglesia primitiva con Pedro, 3,000 se convirtieron. Segunda intervención, 5,000 se convirtieron. El Espíritu Santo estaba todo lo que daba. Era una iglesia sana. No había, no me quiero meter en problemas. No había muchas cosas que impedían el mover del Espíritu Santo. No limitaban la labor del Espíritu Santo. Era una iglesia que se estaba entregando. Era una iglesia que dejaba que el Espíritu Santo hiciera la voluntad de Dios.
Entonces, vamos a aprender de esa iglesia. En Efesios 4 nos dice así la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Hacia qué es nuestra vocación? A ser cristianos. Bueno, con toda ¿qué? Humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mire, si usted no sabe esto y no sigue el orden, por eso siempre le va a caer gordo a alguien. Siempre va a haber pleito, siempre va a haber diferencias abismales. Siempre va a haber ese espíritu de ofensa que opera en cada uno de nosotros cuando no estamos madurando espiritualmente. ¿Y por qué no maduramos espiritualmente? Pues porque no conocemos cómo opera la unidad. Entonces, ya está aquí, hay que aprender para estar bien y no estar enojados los unos con los otros. No dice la Biblia así, dice amándose los unos a los otros, pero dice acerca de tener humildad, mansedumbre, para que se soporten con paciencia los unos a los otros en amor, no cualquier amor, en el amor de Dios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, o sea, tu relación con Dios a través del Espíritu, en el vínculo de la paz del Señor. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Una sola cosa. El hombre viene y desbarata todo eso, porque cada quien trae su librito, cada quien trae sus metas, cada quien trae su rollo, cada quien trae su visión. Y eso se hace un desorden. Si lees la Biblia despacito, la entiendes y la quieres seguir, las cosas se facilitan más para Dios aquí en la tierra, con su iglesia. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Y eso solamente es Dios. Decimos amén. Así que no son diferentes marcas, no son diferentes personas, no son diferentes estrategias, una sola, una sola. Eso es unidad, funcionando de acuerdo al que es el dueño de la unidad, que es Cristo Jesús. Así que manos a la obra, iglesia. Decimos amén. Vamos a manos a la obra y vamos a aprender de esa maravillosa iglesia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, nos dice las 4 acciones básicas con las cuales empieza a operar la unidad en la iglesia. Y eso se quiere llevar también para tu familia. Dice, perseveraban en, 1, la doctrina de los apóstoles. 2, en la comunión unos con otros. 3, en el partimiento del pan. 4, en las oraciones. Ahora vamos a ver de qué se trata todo esto. Primero, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿A qué se está refiriendo esto? A esta acción que todos debemos de llevar, y sigo invitando a todos. Perseveraban en la capacitación de la palabra. Si no te estás capacitando en la palabra, no conoces la palabra. Y si no conoces la palabra, no conoces a Dios. Y si no conoces a Dios, la pregunta es que, ¿qué estás haciendo? Depende de eso, es lo que tú creces y maduras en tu interior. Y depende de tu crecimiento y madurez en tu interior, es la expresión que tú tienes para con los demás. Ya se las puse más sencillas y a la vez más difícil, porque ya les voy a pedir que se hagan un examen. A ver, pónganse a pensar cómo hablan, cómo se comportan, cómo dicen, qué hacen, cómo lo hacen. Eso traduce lo que hay en tu interior. Y lo ideal es que tu interior esté lleno de Cristo Jesús. Y para eso me tengo que capacitar. Necesito tener diligencia, es decir, tener esmero, tener pasión, tener prisa, tener hambre, tener sed y tener la disposición para poder aprender, para poder entender y para poder aplicar la palabra de Dios. Quiero que se entienda una cosa: ser cristiano, creer a Dios, creer en Dios, pertenecer a una iglesia, no se trata únicamente de estar aprendiendo y aprendiendo Biblia. Esa es una parte. La otra parte
es que tú aprendas a escudriñar la palabra, que entiendas la palabra de Dios. Y para eso, en primer lugar, necesitas diligencia, necesitas ser diligente. Que no necesitas decirte, oye, por favor, ve allá, ve a capacitarte, oye, por favor, a la tarea, oye, por favor, no. Que tú tengas esa iniciativa. Número dos, constancia. Que no empieces un día bien emocionado y al otro día ya no. Que sigas, que tengas una constancia. Ya empezaste un discipulado, continúa con el discipulado. Ya empezaste una capacitación, continúa con la capacitación. Me encanta que me digan, yo quiero más, y yo quiero más, y yo quiero más. Excelente, porque a mí me forzan a prepararme más. Me quitan cualquier vestigio de ociosidad. A mí me encanta eso. Número tres, esfuerzo intencionado. Es decir, vas a poner toda tu energía en hacer algo con la intención de aprender de Dios, aprender quién es Dios y cómo es Dios. Cuando tienes esas acciones en tu vida, estas tres acciones, mira, van a ir dirigidas a la formación con la enseñanza recibida. Aquí te enseñamos la Biblia, te enseñamos qué dice la Biblia, te enseñamos a las técnicas de interpretación de la Biblia, te enseñamos a predicar, te enseñamos todo lo que dice la Biblia, pero sobre todo te enseñamos a que tengas una relación personal con Cristo para que te forme a su imagen y semejanza. No hay imagen y semejanza del pastor, que claro, eso es algo divino, extraordinario, ¿no? Pero no, se trata de que tú te formes a imagen y semejanza de Cristo y para eso te tengo que enseñar, no con palabrería, sino con el ejemplo de la palabra vivida en mi vida. Ese es el mínimo que pide un maestro en esta iglesia. La enseñanza recibida, ¿mediante qué? La estrategia de mentoreo. El mentor es aquel que te enseña, te da ejemplo, te sigue, te cuida, te pide que rindas cuentas, que está cerca de ti, que tienes una retroalimentación de parte de él. Y hay algo bien importante que debes buscar en un mentor, que busque que tu vida mejore. No que mejore la vida del mentor, sino que tu vida mejore. Eso es básico para encontrar un buen mentor. La segunda dice, en la comunión unos con otros. Se trata de la koinonia. Esta es una palabra griega que quiere decir confraternidad, o sea, con fraternidad, o sea, con una relación fraterna, de amistad, una relación estrecha, que haya compartimiento entre unos y otros, que haya participación, es importante. Miren, cada uno de ustedes son súper, mega, recontra, archi, lo que sigue de especiales, porque son creación de Dios. Son creación de Dios. Yo tengo el privilegio de verlos aquí. Yo tengo el privilegio de estar con ustedes. Y tengo el privilegio de en su momento, cuando ustedes se destapan y le creen a Dios, de recibir el resultado, el beneficio de ustedes estar operando de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque todo lo que viene de Dios es bueno y es perfecto. Y cuando te conectas con Dios y dices, sí le entro, no de que nada les voy a hacer de la SS, o sea, el servicio secreto, sino que, no, aquí estoy, Señor. Hazme trabajar, hazme estar ahí. Así como los que dieron testimonios, aunque se estaban derritiendo por dentro y se les estaban temblando las piernas, dicen, no, yo participo y doy testimonio de lo que Cristo está haciendo en mi vida. Decimos amén. Y entonces también debe haber unión, obviamente, y debe haber contribución. Para esto vamos a entender de qué se trata esa coinonía. Debe de haber generosidad, tener un corazón generoso, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces tenemos que tener generosidad. Todos y cada uno de nosotros somos servidores de Cristo o debemos ser servidores de Cristo. Y dice Juan 12:26 para que te animes. Dice, el que sirve a mi Hijo Jesús, dice, mi Padre le honrará. ¿Quieres que te honre Dios? Sirve a Jesús. Sirve en esta iglesia. ¿Sí? Aunque sea levantes un papel, ya serviste. El papel que no era tuyo y que dijiste, esa no, mí no me toca. Bueno, esa vez dice, ay Señor, tengo que ser generoso. ¿Verdad? Y que cuando pasa la ofrenda, no te duela sacar la moneda de 2 pesos que tenías ahí y dar la ofrenda. O el diezmo.
Bueno, eso es otra ocasión, vamos a hablar de eso. Número dos, compañerismo, que seas compañero, compórtate como compañero con los demás. Número tres, que haya amistad. Número cuatro, que aprendas a ser sociable. Por eso los principios que están dándose en la casa y algunos ya los dieron en su casa, ya los compartieron, ya entendieron de qué se trata esto. Imagínate alguien antisocial queriendo pertenecer a la iglesia, pues no se puede. El que tiene cara de fuchi, ¿eh? Parece que le exprimieron una naranja así en los ojos, o a lo mejor anda estreñido, no sé. Pero eso no es Cristo, eso no es Cristo. Nosotros tenemos que aplicar esto no solamente con el hombre, sino con Dios. Es decir, generosos, ser compañeros, ser amigos y ser sociables con Cristo Jesús. Entonces esto va formando nuestra unidad con Él y nuestra unidad con todos los demás. Número tres, en el partimiento del pan. Y esto se refiere a compartir los alimentos, sí, compartir los alimentos como se hace en casa, como hacemos aquí al final o antes en el desayuno, pero sobre todo en la celebración de lo que llamamos la cena del Señor. ¿Sí? Segundo sacramento del Señor es la cena del Señor. Primer sacramento, bautismo, y para de contar. Nada más. Son los dos sacramentos que dice la Biblia de parte de Jesús. Así que la cena del Señor es para recordar lo que aquel día el Señor enseñó con lo que iba a ser su sacrificio para toda la humanidad. Y no es repetir solamente por repetir lo que dice la Biblia o repetir las palabras que dijo Jesús, sino meditar en ellas. ¿Qué significa para ti el sacrificio de Jesús? ¿Qué significa para ti lo que hizo Jesús por ti? ¿Qué significa lo que está haciendo por muchísima gente? Eso es el motivo por el cual se realiza la Santa Cena o la Cena del Señor, y no solamente como una actividad, no solamente para cumplir un programa o decir, bueno, cada tanto ya hicimos la Cena del Señor. Eso de nada vale. La idea de Dios es que en cada acto, en cada mandamiento, en cada precepto, en cada consejo que Él te da, medites profundamente en eso, porque esa palabra es viva y es eficaz para ti. Es para ti. Es acción de Dios en tu vida. Y dice ahora es la cuarta acción, y en las oraciones vamos a estar orando la palabra de Dios. No vamos a estar orando nuestras palabras, porque mucha gente dice, es que yo no soy de mucha palabra, y al minuto ya se me acabó la palabrería, ya no sé qué decir. Entonces, ¿cómo es eso de orar? Es algo tan difícil y tan imposible, y no es así. Por eso te enseñamos a orar y te enseñamos a orar la palabra de Dios. Y por eso la iglesia va en un proceso de maduración, en un proceso de cada vez todos, en que todos y cada uno de ustedes y en sus familias vamos a estar orando la palabra de Dios. Y para orar la palabra de Dios necesito conocer la palabra de Dios. Necesito conocer lo que dice la Biblia. Y necesito saber de qué se trata lo que dice la Biblia. Así que necesito entonces mantener una relación de intimidad con el Espíritu Santo. Por eso decía el Señor Jesús cuando le dijeron aquellos discípulos, y enséñanos a orar, dijo, ok, miren, paso número uno, quiten todas las distracciones, apaguen el celular, apaga el Netflix, apaga la tele, apaga a la esposa, a los niños, a todo mundo, porque quiero una relación estrecha contigo, quiero intimidad contigo. Métete en tu aposento, métete en un cuarto, métete en un lugar donde solamente estemos tú y yo. Dice, y ahí en lo secreto, ahí en lo íntimo es como te voy a bendecir, y de ahí va a salir públicamente lo que traté contigo en la intimidad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y también necesitamos sabiduría de parte de Dios, y necesitamos sobre todo revelación. Recuerda que te he dicho, agarra tu Biblia, pon tu nombre para que entiendas que esa palabra es personalizada para cada uno de nosotros, para que lo que el Señor ya tiene preparado para ti te lo abre a ti, es para ti nada más. Y entonces empiezas a entender revelado de lo que tú estás leyendo. El mismo texto lo puedes leer 3000 veces, y 3000 veces te va a revelar cosas diferentes para tu vida, y eso es maravilloso. Y cuando tú tienes estas acciones en tu corazón todos los días, entonces oras la palabra de Dios. Tomas la palabra de Dios, tomas la Biblia, tomas un texto, dices, porque de tal manera amó Dios al mundo. Señor, qué tan grande es tu amor que tú lo expresas de esta manera.
¿Qué tan grande es tu amor que estuviste dispuesto a entregarlo todo? No el 50%, no el 80%, sino todo. ¿Qué tan grande es tu amor que yo siendo un pecador, tu Hijo Jesucristo fue a la cruz para que yo pudiese tener salvación y vida eterna? Señor, ¿qué tan grande? Estás orando la palabra de Dios. Decimos amén. Obviamente que has tenido intimidad con Dios y estás confiando que el Espíritu Santo te va a estar inspirando y te va a dar la palabra. Y entonces cuando tú estás en esas cuatro acciones y está operando la unidad, se tiene que haber una manifestación, tiene que haber evidencia de que hay unidad entre tú y Dios y entre la iglesia y Dios. Así que vamos a ver la manifestación de la unidad de la iglesia que se empezaba a formar en Cristo, pero que ahora lo podemos ver en nuestras vidas, en la actualidad. Siguiendo con Efesios, en el capítulo 2, perdón, no es Efesios, es Hechos, perdón, me equivoqué, es Hechos 2:43. Nos dice, todos, ¿cuántos? Estaban asombrados a causa de muchos, no de uno, no de dos, de muchos milagros y señales que Dios hacía. ¿Quién lo hacía? ¿Por medio de quién? De los apóstoles, por medio de su iglesia. Y aquí, por eso hemos estado dando testimonio de los grandes milagros, de las grandes señales que Dios está haciendo a través de nuestras vidas, para que aquellos que no creen en Cristo, están medio creyendo, todavía no se convencen, vean que no tiene nada de lógica humana, que no tiene nada de esfuerzo humano, sino que es algo sobrenatural, sino que es algo divino y eso solamente lo hace Dios. Así que, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver la manifestación a través de milagros, a través de señales, a través de prodigios, a través de maravillosas cosas que sucedan en nuestras vidas y que estemos conscientes y confesando y proclamando que lo hizo el Señor. No lo hice yo, lo hizo el Señor. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. No lo sé. Como aquel cieguito. Le preguntaban, ¿y pero cómo? Mira, les dijo, ustedes son de pecadores. Ese es su problema. Lo que yo sé es que ese Señor, Jesús, me sanó. Yo, Luis Ramón Ocaña Jiménez, lo único que sé, y aún siendo médico, lo único que sé es que Jesús me sanó. Eso es suficiente para mí. No le voy a encontrar lógica, no le voy a encontrar explicación científica. Tampoco me van a chorear los médicos, ¿verdad? Sí, pues. Así que todo es para honra y gloria de Dios. ¿Qué más manifestación hay? Versículo 44 dice, todos los creyentes, ¿cuántos? De esos unidos trabajando, estaban muy unidos, así como aquí, y compartían sus bienes entre sí. Nada de que, ahí viene la hermanita, se va a comer mi postre. Dice, ay, ya se va a acabar el talento. Me formo luego para que no le den y me den a mí. Eso sucede en otros lados, no estoy hablando de aquí. Pero la idea es que cuando está operando la unidad, porque está operando el Señor y nos está haciendo ponernos de acuerdo para tener cosas en común como iglesia, entonces lo podemos ver a través de que somos muy unidos. No está el PRI, el PAN, el PRD, el PT, el Partido Verde, no. Aquí es la iglesia de Cristo, ¿sí? Y no se hacen grupitos de yo no soy de allá, yo soy de acá. No, aquí somos la iglesia de Cristo. Somos unidad cristiana Donai. Y eso lo estamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo para que se logre operar. Si se logra operar, como dice la palabra, muchos van a creer. Y ese es un compromiso para todo cristiano, para todo creyente. Número 3, vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según la necesidad de cada uno. Así que pónganse a vender sus casas. Mire, hay que interpretarlo bien, porque luego el religioso se va por otro lado. Pero puedes tener algo y decir, bueno, yo sé que Yassi y Manolo tienen una necesidad y yo tengo aquí algo que pues lo puedo vender y con esa venta yo puedo sustentar una necesidad económica. De ese grado, de ese grado. Tenemos que aprender, estamos en proceso, pero tenemos que aprender a que las necesidades aquí las vemos todos. Si te duele a ti, me duele a mí. Si estás pobre, yo estoy pobre.
Aquí son puros ricos, eso sí. ¿Ah? Aquí tenemos a Cristo Jesús. Esa es la riqueza. Número 4 dice, todos los días se reunían en el templo. Bueno, porque tenían ya, venían una inercia de reunirse en el templo porque había mucha actividad en las sinagogas. Pero la idea aquí es de que, bueno, nos reunimos una vez a la semana. El primer día de la semana, por cierto, que tiene mucho significado. El domingo es el primer día de la semana. Nos reunimos en esta construcción, pero hay un después de Cristo, glorioso. Y el después de Cristo dice, ¿acaso no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Así que si tú eres el templo del Espíritu Santo y estás en el centro, otro en Flores del Valle, otro allá donde da vuelta el aire, en fin, en Río Miedo y todo eso, donde quiera que estés, tú eres el templo del Espíritu Santo, nos ponemos de acuerdo todos los días y todos los días estamos delante de Dios orando por una causa. ¿Cuándo decimos amén? ¿Estamos descubriendo el hilo negro? No, estamos descubriendo lo que dice la palabra y lo estamos aplicando en nuestras vidas, nada más. Después dice, y en las casas, ¿ve por qué las comunidades sanas? Partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Por eso es que varias casas ya abrieron sus puertas para que ahí se reúnan y puedan estar hablando y discutiendo y aprendiendo de la palabra de Dios y aplicándola en sus vidas, porque estamos aprendiendo a tener unidad, estamos aprendiendo a ponernos de acuerdo, estamos aprendiendo que a pesar de ser muy diferentes, podemos amarnos, podemos soportarnos, podemos hacer a un lado nuestras diferencias por un bien común. Si eso lo logramos es porque hemos entendido a tener una relación con Dios a través de su Espíritu Santo. Y entonces le damos toda la honra y toda la gloria a Dios. Dice, y alababan a Dios y eran estimados por todos. Qué padre, ¿no? Que tú seas estimado porque te vean alabando a Dios. Y mire, alabar a Dios en este sentido no es que estés cante y cante, la alabanza, el grupo de alabanza, no. Alabar a Dios es que con tu vida se ve el reconocimiento que tienes por el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque estás haciendo su voluntad, porque le respetas, porque le honras, con tu conducta y con tus palabras donde quiera que estés. Eso es alabar y eso es adorar a Dios. Y entonces pueden decir, aunque no sean tus amigos, aunque no convivan contigo, pero dices, con esa persona sí me gusta estar. Con esa persona tiene algo diferente que todos. Esa persona cuando habla, me gusta escucharlo porque habla bendición tras bendición tras bendición. No es un quejólogo profesional, sino es alguien que bendice y bendice y su conducta es intachable, es una persona íntegra, honesta. Y entonces puedo yo acercarme a esa persona y puedo preguntarle inclusive de qué se trata tu vida y eso es maravilloso para todos los cristianos. Dice, y cada día el Señor, el Señor, el Señor hacía crecer la comunidad. ¿Quién hace crecer a una iglesia en número? El Señor. Y no vamos por número, sino por calidad. Y el que da la mejor calidad se llama Jesús. Confiamos en Jesús haciendo lo que tenemos que hacer. Y cuando hacemos lo que tenemos que hacer, el Señor ve la unidad, dice, no hay ningún problema. Ahí derrama bendición y vida eterna, como dice el Salmo 133. 103. 103 o 133. Bueno, perdón. Pero tiene que ver la unidad de nosotros. Y cuando dice, con el número de los que Él iba llamando a la salvación. ¿A cuántos habrá llamado? Mira, sencillo. La palabra nos dice que el Señor desea que ninguno se pierda. Entonces, ¿el llamado para cuántos es? Y el que quiera, ya lo vimos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y ahora sí, follow me, sígueme. Ahora sí me vas a seguir, porque cumpliste con estos pasos y los cumples cada día. Y entonces el Señor no tiene ningún problema para seguir añadiendo. Esta iglesia Unidad Cristiana Adonai depende de la acción del Señor, pero que nosotros estemos trabajando en unidad. De eso depende. No depende de que seamos carismáticos, no depende de que seamos muy buenos para hacer shows y todo eso, no depende del gran conocimiento que pueda tener de la Biblia. Dependemos de la acción del Espíritu Santo obrando en una iglesia que aprende día a día a trabajar en unidad, porque la unidad ya está.
¿Cuántos dicen amén? Y entonces, miren, 22 años, les voy a resumir 22 años. Una obra de Dios no se construye en un día. Una obra de Dios no dices, ya mañana tengo el estadio Luis Pirata Fuente lleno. Y si lo tienes lleno, pues qué bueno, pero no sé lleno de qué. Pero una obra, tienes que ir al paso con Dios, trabajando en el proceso, para que entonces puedas ver toda la manifestación gloriosa de Dios aquí. Nos llamamos Unidad Cristiana Adonai. Así le plació al Señor desde antes de la fundación del mundo. Este grupo de creyentes tenemos un enfoque, un objetivo, ser uno, de eso se trata la unidad, en Cristo, es el nombre de cristiana, y Adonai, que es una palabra hebrea, que quiere decir el Señor. Somos uno en Cristo, el Señor. Unidad cristiana Adonai es que somos uno en Cristo, el Señor, que ahí podemos estar viendo ya la misión y la visión de cada uno de nosotros. Todo esto no podría darse si no interviene el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar ligados estrechamente al Espíritu Santo y por eso seguimos capacitándonos en la enseñanza de quién es el Espíritu Santo, cómo trabaja el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el fruto, no frutos, el fruto del Espíritu Santo, para que se manifieste Dios a través de nuestras vidas. Por eso el Señor Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejo solos. Va a estar el Espíritu Santo. Él es el que se va a encargar de que se opere la unidad. ¿En dónde? En lo que llamamos iglesia, de la palabra iglesia, que significa congregación, congregación de congregantes, congregantes que creen en Cristo, en este caso, somos lo que llaman iglesia. Esto es el templo, la iglesia eres tú y soy yo. Somos los creyentes, todos trabajando por la unidad. Pero esto no se ha construido sin un ton ni son. Ha tenido un orden de parte de Dios y lo acabamos de ver. Las cuatro acciones que nos menciona Hechos 2:42, las manifestaciones que estuvimos viendo en Hechos 2:43 al 47 y seguimos creciendo gracias a la intervención del Señor, que es el que va llamando y el que va trayendo a las almas que habrán de ser salvas. Tiene una ofrenda fuerte de palmas a Él. Él lo hace, no nosotros, Él lo hace. Así que vamos a ver el, el fondo bíblico, la base bíblica de por qué decimos en Cristo, con Cristo, esto no me lo inventé yo. Dice en Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, para empezar. Un solo Dios, no varios, uno. Dice, el cual es sobre todos, y decimos, y por todos, y en todos, Cristo en nosotros, y es lo que nosotros somos, unidad cristiana, Adonai. Y regale otra ofrenda de palmas al Señor, porque Él es grande, es maravilloso. Así que bueno, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, nosotros, al día de hoy, llevamos 22 años, día a día, no le exagero, día a día, trabajando para Dios. Y eso no es el gran logro de los pastores, no, es la gracia de Dios que nos permite hacer las cosas de Él, hacer su voluntad y ver el resultado de su voluntad en la vida de todos y cada uno de ustedes, a quienes mi esposa y yo, toda mi familia, les amamos, les respetamos y deseamos que todo ese potencial de parte del Espíritu Santo se desarrolle en ustedes, que haya una explosión, no solamente una implosión, sino una explosión para bendecir a muchas familias en muchas naciones alrededor de todo el mundo. ¿Cuántos lo creen? Así que bueno, nosotros somos y estamos formando comunidades sanas. Aquí vemos algunas fotos, algunas reuniones, ¿sí? A ver, ahí se identifica usted. No, no puse todas, pero después vamos a poner a todos los demás. Y por eso somos Unidad Cristiana Donay, formando comunidades sanas. ¿En dónde? En casa. ¿En dónde? En mi familia. Y por eso decimos, todo es mejor en y desde mi familia. Decimos amén. Y después, bueno, tenemos a, a Las Vegas, al Faro, más Vegas, más Faro, este es el centro, con Carmina, y el centro aquí con Yassi y Manolo.
y por eso nos llamamos Unidad Cristiana Adonai. Sari, por favor. Esto es lo maravilloso que el Señor ha trabajado y seguirá trabajando en cada uno de nosotros. Por eso, todos somos Unidad Cristiana Adonai. Es decir, todos somos uno en Cristo el Señor. Y le regalamos otra gran ofrenda de palmas a Dios, nuestro Dios, nuestro Rey. Así que gracias a Dios por estos maravillosos 22 años. Y que comunidad cristiana, Adonai, uno en Cristo el Señor, como pastor, estoy muy interesado y muy comprometido para que esta unidad opere, opere al 100% de acuerdo a Dios. No de acuerdo a ningún hombre, no de acuerdo a ninguna estrategia humana, sino de acuerdo a Dios. Y es así como hemos visto a través de 22 años tantos cambios, hemos visto tantas cosas. Yo le he regado 3,400, 500 veces, ¿sí? Pero de todas me ha corregido el Señor. Así que no somos perfectos, pero vamos en camino de perfección. La obra que Dios inició en tu vida, recuerda, la va a ir perfeccionando hasta que Cristo venga. Es decir, toda la vida. Deja que el Espíritu Santo trabaje en ti, porque cada día significa estarte perfeccionando. Porque nada más y nada menos, tu fin es que seas a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Mucha Biblia? ¿Mucho conocimiento? No, es despojarte completamente de ti mismo, entender eso, dejar verdaderamente tu vida pasada, dejar todos tus trofeos, dejar todos tus logros y decir, esto lo dejo ahí, voy por un premio mucho mejor, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Una cosa, me extiendo hacia adelante al premio del supremo del amado de Dios en Cristo Jesús, porque mi mirada ya no está aquí en la tierra, mi mirada está en el cielo, en Cristo Jesús, porque Él me salvó, Él me rescató, Él me perdonó, Él me justificó, Él me renovó, porque me hizo nacer de nuevo. Él me santificó, está en proceso de santificarme y me consagró para servirle día a día. Y en el servirle día a día, yo crezco, yo maduro y veo los grandes prodigios de Dios actuando en mi vida y a través de mi vida, en mi familia y a través de mi familia. Estoy en esa capacitación constante, perseverante de parte de Dios para que mi patrimonio sea sólido, para que yo como padre y como madre verdaderamente seamos de acuerdo a la voluntad de Dios, educando a mis hijos en mi hogar. En mi hogar, quien educa a mis hijos soy yo. Y los voy a educar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el escudo, es la protección que van a tener allá afuera, donde van a ser atacados constantemente de toda la inmundicia humana, de todas las tentaciones, pero cuando tienen los principios de Dios, cuando tienen la palabra de Dios y saben utilizar la espada, que es la palabra de Dios, entonces no hay quien se les ponga enfrente, no hay enemigo que los haga temblar, no tienen dudas en cuanto a quiénes son, y entonces pueden decir, mi familia y yo servimos a Dios. Es maravilloso. Es maravilloso ver a nuestros niños ya predicando y que ya me están diciendo, ¿cuándo predico la otra vez? ¿Cuándo predico otra vez? Y los vemos cada quien con diferentes características y cualidades. Me fascina ver a Israel, me fascina ver a Emily, me fascina ver a mi nieta y cómo están ellos creciendo y desarrollándose y ver lo que dicen y cómo son usados por el Espíritu Santo. Como mi nieta me dice, abuelo, yo voy a predicar en una iglesia muy grande. Y yo de presumido le digo, ¿estás en una iglesia grande? No, sí, sí, ya sé que estoy en una iglesia grande, no, que me refiero a muchas gentes. ¿Estás segura? Sí, 9 años, 8, perdón. La otra vez habla por teléfono y con mi número, Heréndira le contesta, dice, pastor, y dice mi nieta, dice, aún no,
Casi choco de la impresión, iba manejando. Dice, aún no, pero falta poco, me dice ella. ¿De dónde sale eso? ¿De la buena onda? ¿De la buena? Bueno, claro, sí. Pero no, sale de estar educando y dando ejemplo de la palabra de Dios en casa. Es que, pastor, se me pasaron 400 años, no importa. Mira, hoy, hoy es el día, porque hoy es el día que creó Dios. Y hoy, este día es diferente a todos los días que viviste. Esos días ya quedaron en el pasado. Pero hoy es el día importante para ti, es el día importante para mí. Hoy Dios quiere empezar con unidad contigo, quiere estrechar lazos contigo, quiere amarte más de lo que ya te amas, porque su amor es infinito. Y si la regaste como yo, Biznando, y si cometiste muchos errores, los peores pecados, hoy es el día. ¿Sabes por qué? Porque Él ya pagó. El sacrificio ya fue hecho. Y todo lo que necesitas ya lo tiene el Señor. Por eso el desafío no es el desafío. Nuestro desafío de todos los días es conocer al Creador. No lo que hace el Creador solamente, sino al Creador, a Dios. Y por eso, iglesia, familia, por familia, vamos a hacer que opere la unidad. Vamos a hacer que el Señor vea operándose la unidad. Y cuando veamos eso, operándose la unidad, abundante bendición y vida eterna es su promesa. Para muchos dirán, esto es imposible. Es que ya se pasó el tiempo. Imposible. Es que es bien cabezón o bien cabezón. Imposible. Pero Dios es especialista en imposibles. Si me convirtió a mí, puede convertir a cualquiera. Si me sanó a mí, puede sanar a cualquiera que le crea. Si me usa a mí, no es porque yo sea súper inteligente que lo soy. Es que tu misericordia de mí. Y por eso me dijo, bástate mi gracia, mi gracia. Bájale 3 rayitas todos los días, porque tú te quiero la, porque hoy quiero hacer una entrada triunfal a tu corazón y a este mundo a través de tu corazón. Dale una ofrenda fuerte de palmas a Dios, porque Él es grande, Él es maravilloso. Así que vamos a ponernos en pie, todos vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Y bueno, ahí sí, si tiene a su familia, si tiene a alguien, si le, si le tocó el que le cae mal, bueno, ahorita ya le va a dejar de caer mal. Vamos a aplicar la palabra de hoy. Vamos a dejar que Él opere la unidad en esta iglesia. Así que abrácese, abrácese. Espero que todos se hayan bañado también. Así que abrácese. Ya en su mente, deje atrás, ya lo de atrás, ya, por favor, ya no sufra por el pasado. Ya, con todas las malas noticias, déjelas atrás. Con todo lo que le dijeron, déjelo atrás. Hoy es el día, hoy es el momento. Así como aquel domingo, allá en Jerusalén, los ángeles ahorita están escandalizados porque están viendo que lo que no era posible para nadie hacer esto, los ángeles están viendo y dicen, what, ahí en ese lugar se están abrazando, están hasta seriecitos.
Están atentos. Veo gozo en sus corazones. Veo paz en sus corazones. Y los ángeles dicen, ¿qué pasó? Y el Señor sale y dice, el yo soy. Estoy operando la unidad. Alguien que pueda abrazar aquí allá si no la quiero solita. Nadie debe estar solo. Nadie. Nadie debe estar solo. Yo sé que estaba concentrado. Ahorita viene Manolo. Ya. Así que ya, deja atrás todo. Fuera. Fuera tú. Dios está en tu corazón hoy. Dios está abrazando tu corazón en este momento y quiere hablarte al oído. A ti nada más. A ti. No va a ser para nadie, va a ser para ti nada más. Y de ahí, después lo comentas en tu familia. Créeme. Déjame orar por ti, Padre. Qué hermoso para ti. Cuán grandioso para ti es vernos no solamente juntos, sino en armonía. Solamente tú lo has logrado, Señor. Tú lograste, estás logrando esto. Y yo sé que el deseo de tu voluntad es que esta unidad siga operando por los siglos de los siglos. Que nada ni nadie la desbarate. Que nada ni nadie los engañe. Como dijo tu hijo, Señor, hoy te digo a ti como tu hijo. Te pertenecen a ti. Ya no son del mundo, Señor, a partir de hoy. Tampoco te pido que los quites del mundo. Solo guárdalos, Señor. Guárdalos. Y que sean uno en ti, Señor, hasta alcanzar la perfecta unidad. Porque solamente cuando tú ves esa perfecta unidad, vas a derramar como lo estás haciendo hoy, abundante bendición y vida eterna. Hoy pon tu oído solamente para las buenas noticias de Dios. Hoy Dios te quiere hablar de sanidad. Hoy Dios te quiere hablar de perdón. Hoy Dios te quiere hablar del amor. Hoy Dios te quiere hablar de un matrimonio maravilloso. Hoy Dios te quiere hablar de la sabiduría que te puede dar como padre y como madre para que eduques a tus hijos. Hoy Dios te quiere hablar a ti, hijo, para que aprendas a obedecer en todo a tu papá y a tu mamá. Hoy Dios quiere hablarte a ti, iglesia, para que hagamos a un lado de una vez por todas nuestras diferencias, que pidamos perdón por nuestros pecados y que perdonemos todo lo que lastimó nuestros corazones. Que tengamos un corazón limpio y dispuesto, porque hoy la entrada triunfal de Jesús ya está preparada. Ahora solo déjale entrar. Y que no solamente sea un huésped invisible, porque Él no es un huésped invisible. Él es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Él es Dios, el que te ha redimido, te ha perdonado, te ha rescatado, te ha salvado y te ha dado la vida eterna. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Denle una ofrenda fuerte, pero fuerte, de palmas a Dios. Gracias, gracias, gracias. Y mire, le doy gracias a Dios por esta gran mujer que tengo aquí a la, de veras. No me canso de darle gracias a Dios por ella. Qué gran mujer, ayuda idónea. ¿Quiere aprender de la ayuda idónea? Pregúntele a mi esposa. Ella ha sido un maravilloso apoyo, un maravilloso instrumento de amor de parte de Dios. Me ama con el amor de Dios, porque solamente el amor de Dios me puede amar a mí tanto. Así que gracias, gracias a Dios. Que Dios los bendiga.
Que Dios los bendiga. Gracias.